¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hablemos en Plural. Mi nombre es Nelson Valdés. Hoy vamos a hacer un especial para todos ustedes que trata sobre diferentes episodios que estamos viendo fruto de problemas de cambios climáticos en todo el mundo. Acabamos de vivir uno de los episodios más extraños a nivel de disrupción meteorológica que lo acaba de vivir España a través del Dana. Miles de muertos, miles de desaparecidos en este pueblo de Valencia. El día de ayer estuvo el rey Felipe, Leticia y el presidente de España recorriendo algunas localidades que fueron completamente inundadas. Pero como si eso fuera poco, acabamos de vivir además la erosión o la explosión de un volcán en Indonesia, donde hasta el momento se creen que hay unos 10 muertos. Muchos dirían, bueno, pero la explosión de un volcán no tiene nada que ver. Sí tiene que ver porque está ligado a movimientos de tierra. La pregunta es, ¿dónde va a haber un próximo, por ejemplo, episodio de este tipo? Lo acabamos de vivir en los meses de agosto en Austria, pero justo en las mismas fechas también lo vimos en lugares como Turquía, lo vimos en lugares como Grecia, lo vimos en el centro de Europa y seguimos viendo inundaciones en todas partes del mundo y fenómenos como el que acabamos de ver de las tormentas en el área de la Florida, pero sobre todo vemos mucha cantidad de agua que acompaña estos distintos fenómenos atmosféricos. Pero hoy nos convoca un tema que estamos a puertas de vivir en nuestro estado, en nuestro país vecino, que es, en el caso de República Dominicana, los Estados Unidos, y que aparece obviamente como siempre como líder de la nación, el superpolicía, como el país referente para ciertos dogmas, ciertas ideologías, ciertas líneas de pensamiento o ciertas políticas de Estado. Casi siempre vemos cómo lo hace Estados Unidos y los países latinoamericanos, pues dicen, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando allí. Pero en los últimos años, temas como el progresismo, la agenda pro aborto o una migración flexible han puesto en el foco para los latinoamericanos y Estados Unidos sigue siendo el referente para ciertas formas de ver políticas que puedan ser de bienestar o ayuda para el pueblo. Vamos a echarle una mirada rápida, ¿no verdad? ¿Qué dicen las encuestas? ¿Qué dicen diarios como The New York Times? Diciendo básicamente el por qué, por ejemplo, el Partido Demócrata, sin referirse, por ejemplo, a la candidata Kamala Harris, puede tenerlo bastante difícil en estas elecciones el próximo 5 de noviembre. Les adelanto, por ejemplo, algunos puntos. Estas elecciones llegan en un momento post-pandemia. Post-pandemia significa que el gobierno norteamericano tuvo que adoptar ciertas medidas económicas, restrictivas, como el uso de la mascarilla, pero también al mismo tiempo tuvo que erosionarse o engrosar, ¿no verdad?, cierto monto de dinero para todas las familias para que no pasaran hambre, no tuvieran carencias económicas en algún momento, pero fue un daño obviamente al presupuesto del Estado, porque no fue un dinero que se invirtió, simplemente tuvo que darse. Pero algunas familias, y eso está metido dentro del ADN humano, la falta de agradecimiento muchas veces, entendieron que ese dinero no era suficiente, mucha gente ni siquiera volvió a trabajar, entendieron otros que ese dinero le daban o para emprender o para simplemente quedarse en su casa. Empezaron también episodios de paranoia, depresión. El tema es, amigos, que cambió los Estados Unidos para siempre. Algunos dicen que, por ejemplo, puede haber sido fruto incluso de la misma enfermedad del COVID. Y cuando digo esto es porque la forma de pensamiento, lamentablemente, que pudo haber traído esta enfermedad, algunos, por ejemplo, dicen, y ustedes lo saben, que el COVID trajo algunas enfermedades como que aceleró el proceso interno. A otros dicen que también afectó la parte cognitiva del cerebro. En ese escenario, con problemas claros, para ponerle un nombre y un apellido, de salud mental, vienen las elecciones de los Estados Unidos. Pero a eso le acompañan otros factores o otras variables que no son tan fáciles para el Partido Demócrata. Actualmente en los Estados Unidos hay una desconexión entre el conocimiento que tiene el norteamericano o el americano promedio y lo que exigen empresas internacionales a nivel de habilidades blandas y de conocimientos. En términos y un lenguaje mucho más simple para que usted entienda. Términos, por ejemplo, como la inteligencia artificial, la robótica, el e-commerce, el marketing digital, el concepto de cuál es la cuarta revolución
que tenemos en este momento, que obviamente es la digital. Pues, oh sorpresa, no todos los perfiles de personas que incluso han trabajado en grandes compañías no tienen manejo de diferentes tipos de software o tecnologías, ¿no verdad?, que son los que hoy exigen las empresas para, digamos, tener mejor exposición o para que tu puesto laboral sea más perdurable en el tiempo. Cuando tú no conoces nada de software como, les pongo un ejemplo, no sé, ClickView para temas de finanzas, Tableau para temas que tienen que ver con gráficos de indicadores, CRM Salesforce para manejar, por ejemplo, el KPI de los empleados y poder conectar o poder monitorear toda la parte de trabajo del colaborador, ¿no verdad? Los correos, en qué tiempo responde a los clientes. Entonces, hay un montón de variables y de efectos que influyen negativamente hoy en lo que es la fuerza laboral americana. No todos los americanos saben manejar, óiganme bien, una computadora. Un dispositivo como esto, básicamente hoy es un lugar de entretenimiento para muchos norteamericanos. Pero a la hora de nosotros irnos a la lupa y decir, bueno, mira, ahora tenemos que hacer políticas o un diseño distinto para lo que tiene que ver con el mobile. ¿Qué es esto? Bueno, el mobile es el celular. La manera en que presentamos un contenido, una noticia, un producto, un mensaje, cambió para siempre. Porque hoy el principal elemento de comunicación, donde la mayoría de millones de seres humanos reciben la información, es el celular. Eso ya lo vimos, y luego vamos a volver al tema de las elecciones en los Estados Unidos, cuando Barack Obama, que fue el primer exponente de lo que es el marketing digital a la perfección, metido en el sector político, todos los mensajes le llegaban a la gente, era por el celular. Luego se supo, por ejemplo, que empresas como Facebook, ¿no verdad?, con tanta información sobre nuestro comportamiento de compra, de los temas que nosotros buscábamos en nuestro buscador de Google, ellos fueron entendiendo qué temas nos interesan, en qué tipo de contenido nos quedábamos más tiempo, y eso fue de alguna manera, recuerden el debate que hubo con Mark Zuckerberg en el Congreso, porque de alguna manera lo que hicieron fue manipularnos durante mucho tiempo, ¿no verdad? Nos daban mensajes que estaban diseñados perfectamente para que nos quedara en la memoria. Es decir, no era que la noticia era buena, no. Yo creé una noticia, creé un mensaje para que tú creyeras que era bueno, porque sé todo de ti. Y eso es inmiscuirse en la vida privada de la gente. Pero vamos a seguir con las elecciones en los Estados Unidos. ¿Cuál es el otro panorama que podemos ver a mediano plazo? Lamentablemente el Partido Demócrata ha utilizado como una bandera de batalla de lucha el tema del proaborto. En un mundo donde la tasa a nivel demográfico de natalidad es la más baja, no solo en los Estados Unidos, también en países como Japón, Europa, sudeste asiático, incluso países que eran tan pro familia como Francia, que incluso tiene políticas de incentivo para aquellas familias que quieren tener más hijos, hoy se encuentra con la situación de que existe este amor mayor por lo material, por lo económico, por la individualidad que frena e impide el enriquecimiento o el fortalecimiento de las familias. De alguna manera bastante extraña, el Partido Demócrata, dentro de su agenda progresista, plantea como una propuesta para el Estado o para los electores: somos pro aborto, queremos además de esto pues legalizar la marihuana para atraer el voto afroamericano. Y la pregunta ahí es, ok, perfecto, entendí lo que quieres con el tema del aborto, pero encima me estás diciendo que quieres legalizar la droga blanda, cuando sabes perfectamente que es la base para que una persona después mañana acuda a drogas más duras. Es decir, y ahí vamos a una pregunta, mi querida audiencia. ¿Cuántos jóvenes entiende, por ejemplo, el Partido Demócrata? Y me estoy yendo a un análisis que hace The New York Times. ¿Cuántas vidas humanas de jóvenes se tiene que entender que se pierdan para que se vea claramente o se comprenda de que las drogas son malas? El fentanilo, cuando llega a los Estados Unidos, y recuerden cómo nace estas drogas que eran para el dolor, luego algunos dicen, wow, me causa placer, perfecto, y empieza ese consumo, luego, wow, no tenemos que recurrir a mafias externas, podemos, incluso hay películas sobre eso, ¿recuerdan? Drogas sintéticas, hechas en cualquier parte del planeta. Entonces, en un país, sobre todo, tan adicto a los Estados Unidos, por sus problemas, por su propia cultura, donde hay varias cosas que están resueltas, por ejemplo, la comida, el techo,
la educación. Entonces, bueno, tengo mucho tiempo de ocio, ocioso, ¿no es verdad?, para yo pensar en otras cosas, y en eso pues me va a dar una depresión, porque entiendo que me faltan cosas siempre me faltan cosas. Tengo auto, pero no sé, quiero otro auto, y ya tengo dos, pero bueno, otro auto más no puedo tener, déjame comprarme esto. Y ya bueno, no sé, dice aquí Iván que no se va la luz tampoco en Estados Unidos, eso también influye de alguna manera en que la gente pues se sienta más feliz, pero ya vámonos ahora a temas mucho más complejos y más serios. Otro tema que le perjudica profundamente al Partido Demócrata es cuando tenemos que hacer una especie de checklist de las cosas que han hecho bien y las cosas que han hecho mal. Vamos, por ejemplo, con el tema bélico. ¿Han podido evitar alguna guerra? No. ¿Han podido convencer, por ejemplo, a Benjamín Netanyahu en Israel de que haga un cese al fuego en Gaza? La respuesta es un no. Correcto. Y luego hemos visto, ¿han podido frenar, por ejemplo, la agenda armamentística de Corea del Norte? La respuesta es un no. ¿Putin le tiene miedo al Estados Unidos de hoy? Creo que lo ha demostrado con creces que no. No le tiene miedo a la OTAN, no le tiene miedo a los Estados Unidos, y todo eso bajo un gobierno de Joe Biden. Eso por un lado. Entonces, luego nos aferramos ahora a lo siguiente. Cuando vemos los mensajes que envía, por ejemplo, Vladimir Putin, sobre, bueno, vamos a tener que hacer uso, que ya está haciendo ensayos con armas nucleares. No lo vamos a usar el arma nuclear, pero creerle a Putin. Cada vez que ha dicho no lo voy a hacer, 3 días después lo hace. Por lo tanto, ya vemos un hombre que empieza a utilizar en su lenguaje, en sus palabras, en sus mensajes, la palabra nuclear. Eso pone a la gente, bueno, ¿él tiene armas? Sí, tiene ojivas nucleares. Para que ustedes lo sepan, tiene más ojivas nucleares en cantidad que la que tiene Estados Unidos. Y ustedes dirán, ¿pero cómo pasó eso? Muy simple. Cuando hicieron un tratado de temas de desarme nuclear, nunca fue fiscalizado. Y luego cada vez que ellos se enojaban entre Rusia y Estados Unidos, frenaban el tratado de desarme nuclear, porque era el desarme, tal como la palabra lo indica, era gradual. No era que de un día para otro decía, bueno, listo, no te preocupes, vamos a explota todo eso, porque además, recuerden mis hijos, que estamos hablando de municiones. No es algo que tú puedes decir, bueno, pero ¿cómo salgo de esas? Tíralas al mar. No, ¿qué hacemos? ¿Las explotamos? Pues tampoco. Entonces, incluso la misma política de desarme es una cuestión bastante extraña, porque lo que se debería hacer, por ejemplo, dice, bueno, ¿y qué hacemos con esto? No, busquemos entre varios, ¿qué hacemos con tanta arma? Primero, ya no dejar de crearla, y luego podría ser desarmarlas, por ejemplo. La parte que la detona, por ejemplo, pues sacar el detonante. Algunos dirán, bueno, es que yo la hice para que explotara, no para desarmarla nuevamente. Bueno, eso es un punto. Entonces, esa es la situación en que nos encontramos y donde hemos visto una poca o nula capacidad del Partido Demócrata para atemorizar a todos estos caudillos, dictadores. Ahí podemos sumar, por ejemplo, el caso de Nicolás Maduro en Venezuela. Imagínense, es decir, ¿crees que puedan haber elecciones libres en tu país? Sí, no te preocupes. Bueno, vamos a hacer este acuerdo, vas a respetar. Es decir, hizo todo Maduro, acorde a lo que había acordado con los norteamericanos. Mira, me falló el acuerdo de verdad, pero no te preocupes, dame la licencia americana que yo voy a abordar tal tema y lo voy a hacer bien y te prometo que voy a hacer elecciones libres. Terminan las elecciones, gana la otra persona y tuvo que salir exiliado de España corriendo porque su vida estaba en peligro. Entonces tú dices, pero ¿y entonces Estados Unidos? Es decir, ¿para qué vamos a tener un acuerdo donde la otra persona no teme absolutamente nada? Es decir, ¿qué sanción tú me puedes dar? Y luego vemos los Estados Unidos que dice, no, es que lo vamos a rellenar de sanciones, pero hay un pequeño problema. El Estados Unidos que le afectó a la vida a Cuba, por ejemplo, no tiene nada que ver con Venezuela. Cuba no tiene petróleo, por ejemplo, y Cuba hoy es un país parásito incluso para los países que antes lo financiaban, que es China. Y por eso Cuba está en una situación completamente distinta a Venezuela. Venezuela tiene recursos, por ejemplo, como diamantes, oro, commodities, ¿no? ¿Verdad? Petróleo. Entonces, todo eso permite que China me puedes prestar, escúchenme bien, señores, estos montos. Venezuela le debe a China 60.000 millones de dólares. 60.000 millones de dólares debe Venezuela a China. Cuesta entenderlo porque luego mucha gente me dirá, ¿y dónde está ese dinero? Wow, la verdad, pero se lo debe. El régimen de Nicolás Maduro le debe a China 60.000 millones de dólares. Y es uno de los problemas
bien complicados que tiene Estados Unidos, porque imagínense Estados Unidos diciendo, China, mira, dame la mano con Maduro y yo te pago ese dinero. No puede hacer eso, no puede hacer eso, porque Estados Unidos tiene una de las deudas más grandes del planeta, justamente lo tienen ellos. No tiene obviamente un problema de deuda con China, pero Estados Unidos ha emitido, ha imprimido, para ponerlo más fea la palabra, dinero basado en recursos que ya no tiene. Por eso viene a veces la inflación. Es decir, Estados Unidos, el oro, la reserva en oro, la reserva federal como ellos llaman, está financiada por recursos de otros países, como Arabia Saudita, del mismo Rusia, de los mismos enemigos de ellos. Entonces, ustedes no han visto últimamente que, por ejemplo, Estados Unidos embarga cuentas y hace un montón de temas, y de ahí, pero cuando la tasa para prestar plata en los Estados Unidos cada vez es más complejo, todo ese mundo financiero, ¿por qué? Porque realmente ya no es el país próspero y rico que era antes. Y además, estas empresas internacionales de carácter digital, eso significa que el dinero está en todas partes del mundo y muchas veces no está en casa, por ejemplo. Y también, por ejemplo, Estados Unidos, una manera de que ellos también se han golpeado indirectamente es que le permite a los Estados Unidos, a cualquier compañía o extranjera incluso, situarse en Delaware. En Delaware no se pagan impuestos. Por lo tanto, aunque yo gane, no sé, 100 mil millones de dólares, yo, si a mí me da la gana, no le entrego un solo centavo al gobierno norteamericano. Entonces, muchas políticas y cosas extrañas que han hecho los Estados Unidos hoy le afectan a ellos mismos. Han sido muy pro empresa en algún momento, pero hoy ya esos incentivos fiscales que dieron en algún minuto, hoy empiezan a torpedear su propia economía. Entonces, fíjense el cuadro complejo en que yo estoy hablando, diciéndole, bueno, pero ¿y qué ha pasado en eso con el Partido Demócrata? Es decir, cuando ellos han sido gobierno, muchos periodos consecutivos, sí han podido sacar adelante sus proyectos, pero ojo, cuando han tenido mayoría en las cámaras. Porque hay una cosa, cuando lo han hecho mal, ¿qué pasa? Estados Unidos es un país muy complejo. Algunos dicen que es para tener una democracia mucho más fuerte. Pero casi siempre nunca tienen mayoría ni los republicanos ni los demócratas. Eso permite una negociación bastante fuerte. Basta con que haya un lobby de parte de alguna empresa o algún sector para que un proyecto de ley, aunque sea bueno, se caiga. ¿No es verdad? Y ahora vamos a la parte más criminal de todo esto. El Partido Demócrata, ¿qué ofrece hoy? Si que pudieras tú decir, no, mira, Kamala Harris lo que puede entregarnos es lo siguiente. ¿Qué exactamente? Y esa pregunta, queridos amigos, es la que tiene a varios indecisos en los Estados Unidos, con la pregunta es, ¿pero realmente tengo yo que votar por el Partido Demócrata? Entonces, lo tiene bastante complicado. En esta primera parte del programa, nosotros quisimos hablar básicamente de eso, de lo compleja que está la situación, ¿no verdad?, para lo que son los demócratas. Pero ahora vamos a hacer una muy breve pausa y nos vamos a referir también sobre las complejidades que tienen los republicanos para convencer a la mayor parte del universo de los indecisos para que voten por la opción de Donald Trump. Denos unos minutitos y quédese ahí y regresamos con más de Hablemos en Plural. No se vaya. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Hablemos en Plural. Mi nombre es Nelson Valdés. Vamos a tratar ahora las elecciones de Estados Unidos, pero desde el punto de vista de aquellos que ven en Donald Trump el peor candidato que ha tenido el Partido Republicano en toda su historia, pero también el más necesario. Vamos a desnudar quién es Donald Trump, por qué es la última opción de victoria que tiene el Partido Republicano en un líder que tiene 78 años, en una persona que ha enfrentado cargos criminales, una persona que se ha llevado papel confidencial de la Casa Blanca, una persona que no admitió su derrota el día de las elecciones y que ha sido un misógino claro durante toda su vida. Pero aún así, ¿qué hace que este hombre gane o pueda ser el próximo presidente de los Estados Unidos según algunas encuestadoras? Fíjense lo que nos dicen, por ejemplo, diarios como Radio Televisión Española Internacional. Me gustaría compartir con ustedes algunas cosas, algunas pinceladas que sacan ellos sobre Donald Trump. Dice, el regreso del líder que no admite la derrota. El magnate consolidado ya como referente, ¿no verdad?, indiscutible del Partido Republicano, como todos sabemos, busca la reconquista
nuevamente de la Casa Blanca y apuesta en esta tercera campaña electoral como un desafío histórico, convertirse en el segundo presidente, escuchen bien, de los Estados Unidos con 2 mandatos no consecutivos. Él sería el primero hasta ahora. Solo Grover Cleveland había conseguido volver a la Casa Blanca tras ser desalojado por las urnas, y de eso hace ya bastante más de un siglo. Pero el magnate neoyorquino se siente a la altura del reto, dice aquí, dice lo siguiente: por encima de cualquier otra cosa se considera en varias entrevistas un ganador y no concibe, ni mucho menos admite, como demostró en el 2020, una potencial derrota. Esto añade un elemento explosivo adicional a lo que está pasando en la elección en los Estados Unidos. Es decir, si él pierde, ¿admitirá la derrota? Entonces continuamos. Esta perseverancia a los 78 años de edad de Donald Trump remite a su capacidad competitiva, dicen algunos, a su desmesurado autoestima y a la sed de triunfo de un hombre que ha pasado de ser un arribista en la política a consolidarse como el referente indiscutible en el Partido Republicano. ¿Cómo llega hasta ahí? Ustedes recuerdan la serie El Aprendiz, You're Fired, tú estás despedido. Y mucha gente dirá, ¿cómo un hombre que le había dado un puñetazo a un luchador en la WWF, ¿no es verdad?, que había participado en películas exageradísimas, políticas de humor, es un showman. Antes de ser político era un showman. Y ahí hay que entrar y hacer un pequeño paréntesis. Señores, ¿cómo va a ser que un partido político tradicional que tuvo a Ronald Reagan, ahora como diría, bueno, Nelson pone de ejemplo un actor, perfecto, pero tuvo a muchísimos otros presidentes, pero leyendas, ¿no verdad?, los que llevaron adelante la Segunda Guerra Mundial y la ganaron, ¿no verdad? ¿Por qué un partido no llega a tener, digámoslo de alguna manera, como gente en la escuela de los republicanos? Pongo un ejemplo, no sé, escuela de líderes futuros políticos del Partido Republicano, chicos que están siendo entrenados en oratoria, en, no sé, capacidad de análisis, economía, finanzas, políticas públicas. No sé, le podría decir un montón de temas que uno pensaría que, bueno, ya quiero ser presidente de los Estados Unidos. Bueno, chico, ven para acá, tienes que tener ciertas notas, vas a entrar en la academia, vas a pasar por un proceso, como lo que había en la República Dominicana con el Partido de la Liberación Dominicana, que antes de llegar a ser miembro de los comités políticos, comité central, pues tenías que pasar por diferentes filtros. Cuando eso tú lo llevas, por ejemplo, al Partido Republicano, tú empiezas a hacerte una pregunta, pero ¿y dónde está la camada de futuros líderes de este partido? ¿Dónde está la gente que potencialmente podría ser el próximo presidente de Estados Unidos? Solo queda Trump, y cuando Trump se vaya, ¿qué otro candidato habrá? Y luego lo que empezamos a ver en el horizonte, por ejemplo, me gusta mucho el candidato perdón, a la vicepresidencia que tiene Donald Trump, una persona joven, ¿no verdad? Gobernador, una persona que viene de la clase media norteamericana, que ha ido subiendo por sus propios méritos y que ya se perfila en estas próximas elecciones, gane quien gane, no, ¿verdad? Obviamente será Kamala Harris o Donald Trump, pero posteriormente, y la edad le acompaña, podría ser un potencial candidato, y el quien tendría, por ejemplo, problemas, quizás no tanto, no lo sé, porque podría una Michelle Obama decir, mira, yo ahora sí voy, porque Hillary por edad ya no, Joe Biden, por favor, ¿no verdad? Y otros candidatos demócratas, que luego vamos a hablar un tema ahí de la edad, no porque la edad te inhabilite, no, sino que la edad te inhabilita en una parte que es la parte cognitiva. Es decir, no puede ser que una persona de 80 años, y es obvio, ¿no verdad?, tenga la capacidad de abordar o tener varios temas al mismo tiempo sin que eso le afecte en términos de salud o en otros términos, ¿no verdad? Perdón. Y dice así, la justicia aún debe determinar la responsabilidad. Esto es en medio de este proceso político, ¿no verdad? Dice que la justicia aún debe determinar la responsabilidad de Donald Trump, candidato actual del Partido Republicano, en el asalto al Capitolio, en el intento de subvertir a su favor el resultado de las últimas presidenciales en Georgia. Pero vámonos, por ejemplo, a temas que tienen que ver con lo que las causas penales que pesan sobre Donald Trump y su situación personal.
Stormy Daniels, injerencia electoral en Georgia, asalto al Capitolio y documentos clasificados. Es decir, esos son los cuatro o las cuatro denuncias o las cuatro acusaciones que está pasando Donald Trump. Trump además ha sido el tercer presidente después de Andrew Jackson y Bill Clinton en ser sometido a un juicio político en el Congreso, en su caso por partida doble. En el primer impeachment se le acusó de abuso de poder y de obstrucción a la justicia tras intentar que Ucrania implicara a Joe Biden y a su hijo Hunter en una supuesta trama de corrupción, aunque la Cámara de Representantes de mayoría demócrata aprobó las acusaciones, la mayoría republicana en el Senado le absorbió de estos cargos. El segundo intento de destitución se inició a raíz del asalto al Capitolio por incitación a la violencia, ¿lo recuerdan? A pocos días de que Trump abandonara la Casa Blanca, aunque ya no era presidente cuando se celebró el juicio político, de nuevo fue absuelto en el Senado, si bien en este caso por no llegar a la mayoría cualificada necesaria, la destitución debía ser aprobada por 2/3 de la Cámara Alta y el respaldo se quedó finalmente en 57 de los 100 senadores, entre ellos 7 republicanos. En cualquier caso, ninguna condena, escuchen esto, inhabilitaría a Donald Trump para ser elegido presidente ni para ejercer el cargo, por lo que la relevancia de sus causas judiciales pendientes se mide únicamente en términos de reputación. Y aquí vamos a un tema mucho más profundo, que lo hablamos con Iván. ¿Qué diablos pasó en el planeta para que una persona de 78 años, acusado de diferentes delitos, podríamos estar de acuerdo o no, decir, bueno, pueden ser, Nelson, juicios montados, pueden ser delitos fabricados, pero delitos fabricados, llevarse material de la Casa Blanca y luego él mismo lo dijo, sí, es cierto, yo lo hice, pero ya lo devolví. Es decir, de casi todo lo que se le acusa, él mismo ha dicho que sí, que es cierto, por lo tanto la parte montaje ahí se cae. Pero vamos a un elemento, de nuevo, que preocupa no solamente en los Estados Unidos, sino como comentaba con Iván, es un tema que se está convirtiendo como una especie de debate en toda América Latina, y es por qué gente tan mayor son siempre como los únicos protagonistas de lo que está ocurriendo a nivel político en todos los países. Tanto los que caen presos, como es el caso de Perú, ¿no verdad?, donde vemos sus líderes que van a la cárcel por 20 o 25 años, como fue el caso ahora último de Toledo, ¿no verdad? ¿Qué pasa que es gente mayor? Vámonos a Chile. Las personas que son favoritas para las encuestas, ¿quiénes creen que son? Michelle Bachelet, escúchenme bien, expresidenta 2 veces. Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que ya también fue presidente y que también es una persona que casi bordea los 80 años. Y luego está Evelyn Matei, que es candidata, por ejemplo, que es lo más probable que ella sea la próxima presidenta de Chile, pero que tampoco es una persona joven. Muchos dirán, mira, hay un tema de apatía por la política, hay un tema de que la juventud no se quiere involucrar en las causas más nobles, existe también como un descontento por lo que tiene que ver con la política tradicional en todo el mundo, se entiende que es como una mafia la política. Otros están desilusionados de la manera en que te promete, llega al poder o es una copia casi exacta de la anterior o incumple absolutamente todo lo que estaba escrito en su plan de gobierno, y todo eso se convierte como en condimento para que haya una parte de la juventud que diga, a mí no me interesa, yo no voy a meterme en ningún partido político, no me interesa. Otro tema que también conversamos con Iván era el tema de que las mejores mentes a veces se van también de los países. Y hay gente que podría ser próximo presidente de un país, pero ese talento se va porque me pagan mejor, porque voy a tener una mejor calidad de vida en otro país, porque me van a tratar mejor y porque voy a tener calles asfaltadas, salud de nivel, educación para mis hijos, etc. Yo les pongo un ejemplo que yo he vivido en los últimos meses. Tú vas a una clínica de lujo acá en la República Dominicana y ves varias habitaciones llenas de haitianos ricos. Vas a alojarte a hoteles de lujo y ves haitianos ricos acá. Vas a balnearios exclusivos y ves haitianos.
Te vas a los residenciales más caros de la República Dominicana como Arroyo Hondo y muchas de sus mansiones están llenas de haitianos ricos. En castellano significa que la élite de Haití vive en Londres, París, República Dominicana, Nueva York. No está en Haití. Entonces, al no estar en Haití, pues de alguna manera son, como usted y como yo, testigos lejanos de la realidad de ese país. Entonces, ningún hijo de esa gente, ni ningún miembro de esa élite se va a meter en la política haitiana llevando de bandera alguna causa noble para sacar ese país adelante o resolver los problemas más profundos que tiene Haití. Pero mis hijos, ¿saben qué es lo más complicado? Que eso se replica en Perú, en Chile, en Venezuela. Entonces, bueno, Venezuela tiene además el tema de que es una narcodictadura. Por lo tanto, si yo quisiera ingresar en la política, es claro que no tengo ningún tipo de posibilidad de llegar a ningún lado, porque me van a vetar, me van a objetar, me van a inhabilitar, me van a perseguir y hasta me pueden encarcelar o matar. Por tanto, en Venezuela ya eso toma una dimensión mayor. Cuba, ya vemos lo que ha pasado. Bolivia, está Luis Arce, un ex caudillo que es Evo Morales, que dice, yo quiero volver a ser presidente. Pero cuando tú profundizas y pones una doble lupa, tanto sobre el discurso de Evo Morales, sobre el trasfondo, ¿no, verdad?, de sus aspiraciones, tú dices, pero este tipo lo que quiere volver al poder por volver a estar en el poder. Listo, exactamente, es eso y punto. No es que haya o no. Señores, quiero decirle algo al país, cuéntame. Durante todo este tiempo que he estado alejado del poder, continúa, he podido profundizar en mejoras que podríamos aplicar en Bolivia, y esto diría, dale, en términos como en educación deberíamos hacer en términos de salud. Fíjense que se me ocurrió algo con el litio, wow, con el gas, fíjate que sí, hice la nacionalización, pero fíjate que podríamos abordar tal. Yo podría estar aquí 2 horas, pero no, el que debería estar aquí 2 horas hablando de las propuestas de Bolivia es Evo Morales, si es que en verdad quiere volver al poder, pero no, lamentablemente mi gente, no. Es el tema de, pero ¿para qué quieres volver al poder? ¿Por qué quiero volver al poder? Nosotros tuvimos en el programa de Una Nueva Mañana un miembro, una persona que hizo un partido político reciente, y le preguntamos que para qué él formó un partido. Si no iba a ser candidato a la presidencia, pues no, era para apoyar a otra persona para que fuera presidente. Y ahí hay un temita que es justamente lo que va causando cierta repugnación, ¿no? Cierto dejo por la política. Y es, todavía, hablo a la juventud, ¿no, verdad? Todavía mucha gente dice, bueno, es que yo no entiendo cuál es el fin de que yo me meta en la política. Si para hacer un partido bisagra, porque voy a partir chiquito, no tengo dinero, por lo tanto, en algún momento si subo un poquito en las encuestas, alguien va a venir a tocar la puerta y va a decir, ¿cuánto cuesta que tú no vayas al cargo? Disculpe, no, a usted no lo... mi nombre es Charlie, se van a poner un nombre falso, y estoy aquí para hacerte una propuesta. No quiero que tú vayas ni a senador, ni a alcalde, ni a diputado, mucho menos a presidente. ¿Cuál es el número? Y de nuevo vuelven a silenciar esa luz tenue que había. Mira, esa velita así, que tú dices, wow, hay una pequeña esperanza. Ya aprendieron cómo matarla. Aprendieron de Pablo Escobar. Plomo o plata. Tan simple como eso. Lo aprendieron, bueno, en México ni hablar. México es que ni se te ocurre ser un adversario de Morena. Ni se te ocurre ir a unas elecciones y hablar en contra, no sé, del aparato criminal, de la corrupción o del narcotráfico. Porque al otro día, literal, porque ya no hay temor, no pasa absolutamente nada. No, yo te mato y punto, y se acabó. Ahí se acabó la historia. O tú estás con el partido que a nosotros no nos persigue, que es Morena, así de simple, o simplemente yo te agarro y te meto un balazo en la boca y tú mueres y punto, o luego te meto un decir. Olvídate de hacer política en México si vas en contra de tal. Esto que pasó ahora con Morena y la Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, prepárense a ver, honestamente, en el caso de México, que Morena va a estar todos los años que le dé la gana, porque ya el narcotráfico dice, estos no me persiguen a mí, estos no andan detrás mío, estos me van a dejar funcionar tranquilo. Entonces yo tengo que intimidar a cualquiera que vaya contra Morena. No porque Claudia Sheinbaum le mande un email a un cartel y le diga, ¿sabes que yo necesito que tú me apoyes en Los Cabos?
No hace falta eso. Sino que ellos van entendiendo, mira, mi política es no perseguirte. ¿Pero cómo así? De mi parte yo ni voy a extraditarte, ya, continúa, ni tampoco pienso perseguirte. No, pero, wow, y encima no tengo que darte un solo centavo. Esa es mi política porque no voy a repetir lo que hizo Felipe Calderón de perseguir y matar y asesinar carteles o tal. Perfecto, entonces, listo. Yo les comento todo esto para que ustedes vean el problemazo que tenemos en América Latina. Ahora vamos para acá, vamos a acercarnos más, vamos a casa. República Dominicana, ¿verdad? Cuba es una dictadura. Los países de la región, los países pequeños, ellos se manejan como excolonias, ¿verdad? Casi siempre es el mismo partido, muy pocas veces aparece un outsider, etc. El único país, escuchen bien, y ustedes han visto todos los pequeños debates o pequeños problemas, ¿no verdad? O los desafíos que ha tenido el mandato de Javier Milei, ¿no verdad? Por ejemplo, a puertas de un paro en la Argentina, por Moyano, ¿no verdad? Que son los mismos sindicalistas, el mismo grupo criminal que extorsiona gobierno tras gobierno. No quiero trabajar y quiero que me paguen mucho a mis muchachos y quiero que todo el transporte pase por mi sindicato. Mira, lo veo difícil, ya las cosas cambiaron, yo creo que tendríamos que... Bueno, entonces te paro el país. Y esto ha pasado por Macri, Kirchner, Néstor, y solamente logro callarte así, mira, dinero, corrupción. Entonces, eso obliga, no, pero es que yo no quiero entrar en esa dinámica. Tienes que hacerlo porque si no te van a paralizar el aeropuerto, te van a bloquear las carreteras. Wow, entonces, ¿qué hago? Nada, mi amor, dale dinero a ellos, a los sindicalistas, sí, porque si no te van a mantener la calle llena de marchas, de civilizaciones y paros y vainas. Pero yo no llegué al poder para eso. No sé si me entiendes, yo no llegué para ser parte de esa mafia. Yo lo que quisiera es verlos presos a todos. No, ni se te ocurre, hermano. Porque entonces vas a enfrentarte con los derechos humanos y entonces tal, y te van a ver como un dictador. Entonces no puedes reaccionar de esa manera. Bueno, tienes razón. ¿Me están entendiendo? Entonces, en medio de todo ese tema, tú dices, un joven, meterse en política. Mi papá, vamos a mi caso cercano, mi papá cuando yo empecé a estudiar, yo no quiero, no, que tú te metas en política. No, la política es muy sucia. Y no. Yo me fui fuera y él feliz. Me metí en turismo feliz, no tiene nada que ver con política. Ganaba mucho más dinero de lo que gana un diputado o de lo que gana un senador. Por lo tanto, mi padre estaba tranquilo. Y encima, México, y vete lo más lejos que tú puedas, mijo. Fui a Chile, feliz. ¿No verdad? Le demostré a mi padre que si era que yo andaba detrás de dinero, bueno, mi hijo en turismo va a estar feliz, va a vivir siempre en una burbujita, ¿no verdad? En un resort. Por lo tanto, nunca se va a acercar a esto que tiene que ver con la política. Pero a mi padre se le olvidó un tema. Y tenía que ver que yo cuando estuve en la iglesia, en la parroquia Santa Luisa de Marillac, tuve contacto con la pobreza más extrema en la República Dominicana. Y ahí, aunque me tocó vivir otros perfiles, otras realidades en el desarrollo de mi vida, nunca esa semilla social pude sacármela. Nunca se me pudo borrar de alguna manera lo que sucedía en la República Dominicana y pasaba que cada vez que venía de vacaciones, pues notaba que esa gente pobre pues seguía siendo pobre y que las necesidades de República Dominicana la disfrazaban un poco, pero finalmente seguía siendo pobre el país. Como yo, mucha gente toma la decisión o decir, vale, no regreso nunca más a mi país, u otros que dicen, mira, vamos a hacer, como el caso de Iván Yael que me acompaña en este estudio hoy, vamos a hacer la lucha, vamos a tratar de hacerlo con educación, con altura de mira, con diplomacia, con buenas formas, sin caer en la vulgaridad, pero sí siendo enfático y subrayándole a las autoridades de turno, porque hoy está un partido, mañana puede estar otro, de que recuerden sus mismas promesas o llamar la atención sobre desafíos que tiene la comunidad en la República Dominicana, y esto lo extrapolo obviamente a cualquier parte de América Latina. En ese escenario, y volviendo a la elección en los Estados Unidos, ese otro desafío grande que tiene el Partido Republicano, ¿cómo encantar a los latinos?
Los latinos no quieren más latinos en los Estados Unidos. Fíjense ese tema, ¿no, verdad? Tenemos una ciudad de Nueva York que era la famosa ciudad de santuario, una de ellas, Nueva York, pero con niveles de mendicidad, ya de gente recién llegada, con presupuestos que se asignaron para alojarlos a los inmigrantes ilegales en hoteles, diciendo ya se acabó. Luego vimos ese alcalde que le abrió los brazos así a los inmigrantes, está detenido por asuntos de corrupción. Entonces, todo eso nos deja un panorama bastante complejo, donde en los Estados Unidos se juegan muchas cosas, pero para ellos también. Y cuando digo para ellos recordemos que el fentanilo, por ejemplo, el tema de la droga, mató más de 160,000 norteamericanos en un solo año. Actores de cine, gente del arte, de la música, está muerta, ¿no verdad?, por sus temas de adicción. Tenemos juventud linda, hermosa, preciosa, brillante, asesinada por sí mismo por temas de adicción a las drogas. Estados Unidos de América. Y Kamala Harris dice, si yo gano voy a legalizar la marihuana. Pero luego tenemos a un Donald Trump que no se sabe claramente, por ejemplo, y con esto termino, que no se sabe claramente, por ejemplo, en el caso de Rusia, cuál va a ser su relación con Putin. De amistad absoluta, irracional en contra de la OTAN, ¿no verdad? Es decir, ¿cuál va a ser la agenda de Donald Trump en el caso de Rusia-Ucrania? ¿Qué va a hacer? ¿Qué ustedes pueden oler de lo que puede ser la relación? Gana Donald Trump. ¿Qué va a pasar con la guerra entre Rusia y Ucrania? Gana Donald Trump. ¿Qué va a pasar? Un hombre que es súper amigo de Benjamín Netanyahu. Con un Benjamín Netanyahu que no le gusta que le digan cesa el fuego. ¿No verdad? Y tiene esta posibilidad que ve que avanza y avanza en terreno del Líbano y ve que no hay forma de... es decir, Líbano no tiene la forma de ganarle a Israel. Israel puede llegar hasta más allá de Beirut, que es la capital. Es decir, no puede tomar el país completo como una vez lo hizo. Que tienen que decirle, te puedes retirar. Es decir, no hay nada que pueda parar a Israel. Ni en Gaza, ni en Cisjordania, ni en el Líbano, o si tuviera una guerra contra Egipto. Llegar a tener una guerra contra Egipto, ¿y ustedes quién cree que va a ganar entre Israel y Egipto? Una guerra entre Israel y Jordania, ¿quién cree ustedes que va a ganar? No sé si me entienden. Y ahí justo sería el presidente Donald Trump. ¿Frenaría a Netanyahu? ¿Qué creen ustedes? Si son así, mira, como dicen en República Dominicana, pana full. Entonces ahí tú dices, miras un poquito para atrás y dices, wow, tienes razón. Kim Jong-un, el único presidente norteamericano que ha logrado sacarse una foto así, como él es mi hermano Jimmy, fue Donald Trump. Entonces, por una parte tú podrías decir, bueno, Nelson, él tiene una relación más cercana, ¿no verdad?, que la que tiene obviamente Joe Biden con Putin, Netanyahu y Kim Jong-un. Eso puede ser un elemento a favor. Sí, pero también puede ser un elemento extraño, porque no sabemos si esa relación puede él tener su agenda propia. También recuerden que es empresario, lo que más sobra es dinero a estos caudillos y a estos tiranos. Y esto es un hombre ambicioso, que además quiere dejar ya a sus 78 años, que va a cumplir 82 cuando salga. Su agenda es dejar a sus hijos bien conectados, bien ricos y poderosos. Y esto también tiene abogados y asesores que dicen, cuando yo gane, cuéntame cuál va a ser la situación para mis hijos. Bueno, tus hijos pueden heredar todos estos problemas fiscales, temas de impuestos, pueden averiguar que tu dinero por aquí y por acá, por ejemplo, Ivanka podría quedar pobre. Entonces, no sé si me siguen, es decir, son muchas las variables. Tú dices, wow, en términos económicos, por ejemplo, en los Estados Unidos, Donald Trump no es un hombre que está completamente actualizado con lo tecnológico. Ok, tiene Elon Musk, por ejemplo, que lo apoya. Tú dirás, bueno, una de las empresas, Nelson, más premium es SpaceX, que pertenece obviamente a Elon Musk. Por ahí podría haber un cambio, una actualización, que Donald Trump entienda cuál es el mundo que tal y empiece a ayudar a que haya una mejor educación tecnológica en los Estados Unidos, apoyar la inteligencia artificial para traer nuevas iniciativas, no sé, invertir más en innovación y desarrollo, mejorar el tema climático a través de nuevas políticas de inversión y tal. Pero mientras yo les voy comentando esto, ¿ustedes ven a Trump en ese perfil? ¿O lo ven en un plano mucho más egoísta? ¿Creen de verdad que él hará algo por el tema, por ejemplo, del cambio climático? Yo creo, en mi opinión, muy humilde, que no.
Creo que en la parte bélica tampoco veo un aporte positivo en el caso de que vamos a traer paz. Y si habrá paz, habrá una paz con una paz negociada por abajo, con temas que usted y yo no vamos a tener muy claro cómo se logró esa paz. Sabremos que alguien se benefició de esa paz. La gran pregunta será, ¿quién? Y en fin, mañana nosotros vamos a tener un especial en Al Tanto TV. Vamos a comenzar temprano para ver todo lo que tiene que ver con las elecciones de Estados Unidos, el comportamiento de los votantes, qué está pasando a última hora, qué está ocurriendo en las calles, cómo se siente el tema de las elecciones, qué dicen estas famosas bocas de urna, ¿no, verdad? Lo que se va sintiendo en el ambiente. Si vemos más gente que está hablando de Donald Trump o más gente hablando de Kamala Harris, ¿qué dicen los medios? Por ejemplo, medios partner como CNN, como Univision, aquellos que están metidos dentro de la comunidad hispana, la comunidad americana, la comunidad latina. Va a ser un día muy entretenido y sobre todo va a ser un día muy enriquecedor para todos los que nos gusta la geopolítica, el marketing digital, las proyecciones, ¿no, verdad? La data. Eso va a ser muy interesante. Señores, vamos a llegar hasta aquí. Agradecido de haber estado con nosotros. Como saben, Hablemos en Plural fue hecho para eso, para que podamos analizar, pensar, reflexionar un poquito sobre lo que viene para nosotros como humanidad. Eso es lo que más nos motiva. Recuerden suscribirse en nuestro canal de Al Tanto TV, de Al Tanto Mac y de Una Nueva Mañana. Se despide Nelson Valdés. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bye bye.